Bien. Nosotros habíamos ingresado al capítulo 8. Hablamos en la primera sesión que la norma tiene 10 capítulos, pero en los capítulos donde empiezan los requisitos, digamos, todos los debes, la parte ya aplicativa empieza desde el capítulo 4. Y el capítulo 4 les repetía que era como una mesa, ¿no? Donde los demás requisitos pues van a ser colocados, y si esta mesa no es lo suficientemente estable, pues todo lo que haya sobre ella cae, ¿verdad? O puede tener algún problema. El capítulo 5 generalmente están las directrices que son para la alta dirección, para la gestión de los procesos. Hablamos también en el capítulo 5 de las partes que son medulares, ¿no? Como la política, por ejemplo. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 hemos visto también algunos requisitos de aplicación, pero es en el capítulo 8 donde se centra, por decir así, todas las operaciones. Todos los requisitos acá se vinculan a las operaciones, a los procesos de cadena de valor. Entonces, en el capítulo 8 vimos la planificación y control operacional. Digamos que a nivel de planificación de ese gran PHBA que nosotros manejamos, gestionamos dentro de la OMC, tenemos también una planificación ya operacional que se desenvuelve dentro de esa gran P, ¿no? de ese gran planeamiento, por decirlo así. Entonces acá una norma que nos dice que pues, en la OMC debemos planificar, implementar y controlar nuestros procesos operacionales, ¿verdad? Y acá están pues todos los directamente relacionados a nuestras evaluaciones y bueno, también a la difusión, ¿no? Y uso de los resultados de estas evaluaciones que conocemos como logros de aprendizaje. Ahora, el capítulo 8 habla también de unos requisitos para los productos y servicios y empezamos por la comunicación con el cliente, ¿no? En este caso, si bien la norma habla de cliente, nosotros no tenemos un único cliente, tenemos varios clientes. Nos regimos entonces por el concepto de partes interesadas. Y entre ellas, pues nos habla sobre la información de nuestros productos y servicios, consultas, contratos, cambios. Nos habla también de la retroalimentación que nosotros debemos obtener, incluyendo las quejas. Ahora, en el tema de quejas pasa algo muy interesante. En gestión pública nosotros tenemos pues también toda una normativa que trata sobre reclamos. En la norma se conoce como quejas, pero generalmente en gestión pública se trata como reclamos. Son, digamos, los sinónimos. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos en gestión pública de reclamos, esta normativa también está en constante actualización, ¿no? Entonces dice que el reclamo se relaciona directamente al servicio brindado, mientras que las quejas es a lo complementario. En el caso de la norma, bueno, habla en general, pero teniendo como base siempre lo que piden los clientes, ¿no? Por eso es de que cuando nosotros en una auditoría interna, ¿no? En una auditoría de certificación de seguimiento, siempre tenemos que tener en claro, la norma es lo suficientemente amplia para que uno se adapte. Entonces, eso quiere decir también que la norma respeta la terminología que usemos dentro de la OMC. Que además nos habla del control de la propiedad del cliente y hablamos que la propiedad del cliente no solamente son bienes físicos, también pueden ser intangibles como la información. Repasamos el caso de los bancos, ¿no? Que ellos tienen nuestro dinero, pero también tienen otra propiedad que es todos nuestros datos personales y por lo tanto merece un trato especial. Algo similar sucede aquí. Nosotros también manejamos de alguna manera propiedad, como decía, no de un cliente, sino de varias partes interesadas y la principal pues de los estudiantes, ¿no? También de los factores asociados, por citar algunos ejemplos. Y también hablamos de los requisitos para acciones ante una contingencia, ¿no? Si es que esto se suscitara. Dice, bueno, que tenemos que determinar estos requisitos, ¿ya? Los requisitos que pueden ser también, aparte de los del cliente, los requisitos legales o reglamentarios, aquellos que la OMC determine, y otras declaraciones relativas a los productos y servicios, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá podemos considerar
aquella parte técnica, por ejemplo, ¿no? Alguna declaración que nosotros hayamos realizado, tal vez que no esté necesariamente explicitado, pero sí declarado, entonces también tenemos que ver el mecanismo de dar cumplimiento, ¿no?, a esta determinación de requisitos. O sea, para comprometernos a algo tenemos que ver si contamos con la capacidad de realizarlo. Y por eso es que estos requisitos se revisan. Hay una pequeña lámina también que repasamos. La revisión de los requisitos, recuerden que siempre, independientemente de que las partes interesadas registren en un contrato, en un convenio o en cualquier otro documento donde esté descrito, también tenemos unos requisitos implícitos, ¿no?, que son aquellos que nosotros suponemos y que generalmente es causa de mucha controversia, porque a veces sucede de que asumimos, ¿no? Y ese es, el asumir algo también tiene un riesgo. Entonces la norma nos dice que hay que mirar estos requisitos descritos, explícitos y también los implícitos. Ahora, hay un tip también, cómo nosotros podemos validar algo implícito, o sea, algo que suponemos. Generalmente las encuestas de satisfacción son un mecanismo, ¿no?, donde nosotros validamos si lo que estamos asumiendo es lo mismo que está asumiendo una de nuestras partes interesadas, sean los factores asociados, como docentes, directores, padres de familia o los estudiantes de secundaria, ¿no? Podría ser. Ese es un mecanismo para iniciar el cumplimiento de requisitos implícitos. También hablamos, bueno, de que hay que revisar los requisitos que establece el Minedu y también la misma UMC, ¿ya? Porque también son requisitos que hay que tener en cuenta. Bueno, además de los legales y reglamentarios, pues nosotros estamos en gestión pública, por lo tanto, estamos obligados a cumplir con esos requisitos legales. Y nos dice que todos estos requisitos se tienen que revisar, ¿no? Y si hay alguna diferencia, pues tiene que estar resuelta. Y antes de la aceptación, ¿no?, en caso de que alguna parte interesada no quiere explicitar o no, o sea, nosotros identifiquemos que sea vital, antes de aceptar tenemos que tener una declaración documentada, es decir, ¿no?, que pueda evidenciarse. Entonces, estos son, bueno, cambios también, ¿no? Si se suscita un cambio, documentar, porque siempre un cambio tiene un riesgo. Hablamos del diseño y desarrollo de los productos y servicios. Este es un requisito muy, muy interesante, muchas veces muy técnico, y también cuando se decide interpretar, perdónenme, salí de la presentación. Entonces, cuando hablamos del diseño y desarrollo de los productos y servicios, nos dice que en OMC debemos establecer, implementar y mantener los procesos de diseño y desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que todo este diseño y desarrollo debe asegurar que la producción posterior cumple con todos los requisitos que nosotros hemos previsto. Ahora, nosotros también compartimos la experiencia de que el diseño y desarrollo para nosotros, al ser una parte preliminar de las evaluaciones, ¿no?, lo conocemos como evaluaciones pilotos, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente buscamos de alguna u otra manera tener información sobre los ítems calibrados, validados, algunos procesos, ¿no?, que necesitamos también tener la certeza de que ya en la parte, en los procesos de evaluaciones definitivas, se vayan a comportar de alguna manera coherente con lo que hemos previsto. Entonces, este es el diseño y desarrollo, ¿no? Es como producir una medicina. Entonces tenemos que y también planificar nuestros pilotos. De hecho, lo hacemos, determinamos las etapas y los controles de todas nuestros pilotos, ¿sí? Para eso vemos la naturaleza, duración y complejidad, porque también tenemos áreas y grados que vamos a pilotear. En las etapas, ver las revisiones, ¿no?, qué recursos vamos a necesitar, y ya saben que los recursos utilizamos la mnemotecnia de las 7 M's, ¿no? Mano de obra, métodos, maquinarias, presupuesto, etcétera. También información documentada, es decir, cómo van a ser los documentos que vamos a elaborar. Y recuerden, chicos, que siempre los documentos tienen dos contrapartes, ¿no? Digamos, dos aristas. Por un lado están los documentos que nos dicen qué debemos de hacer, que puede ser un TDR, un plan, pero también tiene que tener su contraparte, que son los registros. Si bien la norma ISO 9001 en la versión 2015 no lo dice así, a partir de las prácticas ya de las anteriores versiones y en la misma interpretación en esta versión 2015, de una u otra manera se sigue trabajando bajo ese enfoque, ¿no? Siempre va a haber un matrimonio entre un debe y una evidencia
que permita pues evaluar de manera formal lo que hemos hecho, ¿no? Esta es la información documental. Entonces acá nos dice que debe ser necesaria para demostrar que hemos cumplido con los requisitos y que el nivel de control del proceso y del diseño y desarrollo debe ser esperado por los clientes, ¿no? Y otras partes interesadas. También nos dice que tenemos que ver aquellos requisitos que van a ser posteriores a la provisión de los productos y servicios, ¿no? Que tendríamos que considerar, por ejemplo, luego que se haya desarrollado una piloto, ¿no? ¿Qué otras necesidades podemos identificar? Y la necesidad activa, pues, de los clientes y usuarios, o sea, de las partes interesadas, y en nuestros pilotos definitivamente participan pues, varios factores asociados y otras partes interesadas, así que cumplimos. También nos habla de la verificación y validación, de las responsabilidades y autoridades, y, bueno, de los controles. Ahora ya, responsabilidad y autoridad sí está claro, ¿no? Ya sabemos que en tema de responsabilidad siempre se dirige a la acción, a lo que la gente debe saber hacer, por qué lo hace y cuáles son los resultados de alejarse de este accionar. Mientras que la autoridad está relacionada a la capacidad de tomar decisiones, ¿no? De otorgar recursos. Son dos conceptos complementarios que son muy, muy importantes a considerar, y bueno, el tercero también de roles. Ahora, cuando nosotros hablamos de las entradas para el diseño y desarrollo, vemos de que tenemos que mirar esos insumos que son requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios. Entonces, primero los requisitos funcionales y de desempeño, ¿no? La información también de pilotos anteriores, los requisitos legales y reglamentarios, ¿no? Normas o códigos de prácticas que nosotros nos hemos comprometido a implementar al realizar nuestros pilotos, y las consecuencias potenciales de los fallos, ¿no? Debido a la naturaleza tal vez de las evaluaciones y, bueno, los servicios relacionados. Entonces nos dice también que las entradas deben ser adecuadas, deben estar completas, deben ser lo suficientemente claras, no prestarse ambigüedades. Entonces, si hay algunos insumos, algunas entradas que se contraponen, ¿no? Tal vez una investigación nos dice determinado punto, o una piloto anterior nos da información sobre datos históricos y resulta que en la actualidad pues puede ser que ya no esté vigente, o puede ser que es otra, otras recomendaciones o algo nuevo. Entonces nos dice la norma de que todo esto tiene que revisarse, o sea, toda contradicción debe resolverse, ¿no? En lo posible antes de. Ahora nos habla de los controles. Aquí repasamos tres conceptos que a veces uno tiende a tener un poco por sinónimos, ¿no? Nos dice que en la UMC debemos aplicar los controles, o sea, digamos, el control de calidad del diseño y desarrollo, primero definiendo los resultados que queremos lograr, ¿no? Dos, las revisiones, considerando las revisiones, la verificación y validación del diseño. ¿Qué es una revisión? Hablamos que una revisión generalmente es algo que se realiza de manera general, tomo varios parámetros, ¿no? Varios puntos. Hicimos el ejercicio, por ejemplo, de revisar las cajas con los materiales impresos, ¿no? Entonces revisamos cuántas cajas, si están con las respectivas pallets, si es que están protegidas adecuadamente, si están rotuladas, si están inventariadas, ¿no? Hacemos una revisión. Pero ahora queremos verificar, ¿no? Cómo está el contenido, que es lo que realmente nos importa, que son los instrumentos ya aplicados. Entonces nosotros verificamos, abrimos una caja, revisamos las bolsas, vemos los cuadernillos, confirmamos los nombres, ¿no? Los resultados, ¿no? Y generalmente las verificaciones se hacen por muestreo, ¿ya? Porque imagínense revisar verificar miles y miles de cuestionarios, ¿no? Entonces, obviamente que para el tema de la captura y depuración se va a hacer, pero en el tema de la recepción nosotros verificamos, ¿no? Queremos verificar. Estas cajas tienen, no sé, X cantidad de cuadernillos, sí. ¿Cómo nos regimos? Pesamos las cajas. Entonces ahí se asocia otro requisito de trazabilidad de las mediciones, perdón. Ian. Entonces, cuando verificamos, generalmente empleamos pues algún instrumento o algún equipo de medición. ¿Se acuerdan que hablamos de las balanzas y de la importancia de que muchos de estos equipos estén calibrados más que verificados? Y cuando están calibrados, pues deben presentar un certificado de calibración,
¿no? Y a veces esto no, por desconocimiento, a veces por un tema presupuestal también, las empresas no siempre lo cumplen, ¿no? Las empresas que contratamos, ¿por qué? Porque es mayor inversión. Entonces, a veces se presentan informes, ¿no? De contraste, informes de seguimiento, de ajustes, ¿no? Y es válido, pero en realidad, pues cuando queremos tener una medida exacta, contar con información exacta, lo usual es trabajar con equipos calibrados. Entonces, la verificación entra mucho en este punto, ¿no? Ahora, ¿qué es validar? Validar es simplemente ver que lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Nuestros pilotos, van a cumplir con el resultado previsto. Entonces, esa es una parte también muy interesante. ¿Por qué? Porque esa es la idea, ¿no? Que una piloto nos dé insumos para las evaluaciones definitivas y que estos insumos pues sean lo más cercano a los resultados que queremos lograr. Entonces, esos son los conceptos que manejamos en diseño y desarrollo, que básicamente nosotros lo conocemos como evaluaciones pilotos. Ahora nos dice que siempre cada una de estas etapas igual no se revisa, ¿no? No es necesario, se verifican cada una de las etapas y al final cuando uno ve si funciona o no a través de la validación. Ahora dice que todos estos tienen propósitos diferentes, ¿no? Pueden realizarse de forma separada, combinada, ¿no? De acuerdo a lo que la organización determine. Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice que debemos tomar una acción necesaria sobre problemas y que hemos identificado, ¿no? Sea durante las revisiones, verificaciones o validaciones. Y nuevamente la norma nos pide que todo esto esté documentado, es decir, que existan estas dos contrapartes, ¿no? Del documento donde dice que se debe de hacer y las evidencias, la evidencia o las evidencias que se hayan generado. Entonces, esto es en cuanto a los controles. Otro requisito son las salidas, ¿no? En la UMC nosotros aseguramos que nuestras pilotos cumplen los requisitos de las entradas. Son adecuadas para los procesos posteriores, ¿no? O sea, para nuestras evaluaciones definitivas. Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando es apropiado, ¿no? Hablamos de los ejercicios, bueno, también, por ejemplo, que hacemos seguimiento mucho al tema de la marca, ¿no? De las respuestas y cuando tenemos dudas también, ¿no? Nosotros tenemos que clarificar ante una duda cuál es la respuesta correcta. Entonces, todos estos puntos entran en este requisito 3, ¿no? Requisitos de seguimiento y medición. Las especificaciones también de las características de los productos y servicios que son esenciales. Y también nos dice nuevamente que tenemos que tener evidencia, ¿no? O sea, información documentada. Bueno, si hay cambios, asegurarse que estos cambios pues no nos vaya a generar un efecto adverso con la conformidad que queremos lograr. Y sí, bueno, estos cambios también deben estar registrados pues como información documentada, ¿no? Los cambios que se han dado, los resultados de las revisiones, las autorizaciones de los cambios y las acciones que se tomaron para los impactos adversos. Estas son con las evaluaciones pilotos. Bien, ahora, otro requisito que hemos estado viendo y que es muy importante es el de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, que nos dice que dentro de la OMS debemos asegurar, ¿no? Que los productos y servicios externos, ¿no? De manera externa, son conformes con los requisitos. Entonces hicimos un ejercicio acá, ¿no? INEI, Polisistemas, los monitores. Y nos dice que estos productos, ¿no? Y servicios de proveedores están destinados a incorporarse entre los propios productos y servicios de la organización. Los productos y servicios son proporcionados directamente a las partes interesadas, o sea, a los estudiantes, ¿no? O factores asociados por proveedores externos en nombre de la organización. Y acá tenemos al operador logístico, sobre todo. O nos dice también cuando conforme, cuando hay un proceso o una parte del proceso que sea proporcionado por un proveedor externo, ¿no? Como resultado de una decisión de la organización. Acá nos habla de los procesos de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, que debe estar documentado. Aquí hice un pequeño, otra lámina chiquita a la luz de lo que nosotros trabajamos dentro del OMC. Entonces, hay un mapeo que tenemos. ¿Cuáles son aquellos productos y servicios
que son suministrados externamente. Ojo, la norma habla de aquellos que son suministrados, no contratados. Entonces se dan cuenta que al decir suministrados, no importa si ha sido o de alguna manera son provistos bajo un contrato, también puede ser un convenio. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos bienes, por ejemplo, que adquirimos como las bolsas de polietileno, ¿no? Los materiales para necesidades especiales, ¿no? Bueno, también tenemos coordinaciones que están relacionadas a las especificaciones de estos bienes y contratación de servicios. Como servicios, por ejemplo, requerimos elaboradores, ¿no? Y pues quien está encargado de ver todo todas estas necesidades, estos requisitos, pues es la coordinación de evaluación, ¿no? También tenemos diagramadores, correctores de estilos, operadores y también, por supuesto, el operador logístico, ¿no? Que es el que va a llevar a cabo procesos, sobre todo en las evaluaciones definitivas. Tenemos también servicios de recojo y procesamiento de información. Tenemos monitores Minedu y monitores acompañantes. Tenemos que ver la infraestructura y logística para las capacitaciones de los monitores Minedu, ¿no? Supervisores de modulado que a veces se contratan, y equipos técnicos de sistemas, ¿no? Cuando lo requerimos. Estos, por ejemplo, generalmente son contrataciones o compras que hace directamente el OMC, pero también tenemos aquí otros que están a cargo del operador logístico, ¿no? Como los materiales para NET, ¿no? Que generalmente a veces también dentro de los servicios de impresión se solicita pues que incluyan este tipo de recursos. Tenemos a la red administrativa, la infraestructura y logística para la capacitación de esta red administrativa de menor nivel de infraestructura, aquellos servicios que nos van a proveer pues de infraestructura y equipamiento de locales, las sedes jurisdiccionales para el almacenamiento y distribución de los instrumentos, la implementación de las oficinas regionales, la seguridad policial, la movilidad, entre otros, ¿no? Pero que están a cargo del operador logístico. Entonces, básicamente estos productos y servicios suministrados externamente, la norma nos dice, si queremos verlo de una manera resumida, nos dice cuáles son los requisitos y controles antes de contratar a este proveedor, durante la contratación y después de la contratación. Y en el Estado, pues nosotros nos regimos mucho por el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? Y esto hace que en el escenario de gestión público difiera mucho en la parte privada. Y ahora vamos a ir analizando por qué. Bien, entonces, a la luz de lo que hemos visto, nosotros decimos, ¿productos y servicios de proveedores externos destinados a incorporarse dentro de nuestras evaluaciones? Sí, ya hemos hecho un mapeo. Los productos y servicios que son proporcionados directamente a los estudiantes y factores asociados, entre otras partes interesadas, en nombre del Minedu, sí. Que gestionan un proceso, una parte del proceso, ¿no? Que es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión del OMC también. Entonces, ¿qué nos dice? Que todo esto, ¿no? Todos estos procesos de evaluación, de selección, seguimiento de desempeño y revaluación, pues deben estar documentados. Y efectivamente están documentados. Pero este proceso es mucho más grande porque no nace en la OMC, nace con las disposiciones, ¿sí? De la OCE, ¿no? Y eso, todo eso es, en realidad, pues son tomos y tomos de normas, ¿no? Y obviamente que son de prácticas que tienen seguimiento permanente. Entonces, nos dice que el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, sí, primero la OMC determina el tipo y alcance del control para asegurarnos de que estos servicios, estos productos y servicios no afecten de manera adversa. ¿Se imaginan que una bolsa que contenga instrumentos se rompa? Que sea fácilmente manipulable, nos traería un problema muy grande, ¿no? Por confidencialidad, por la preservación de los instrumentos aplicados. Entonces nos dice que estos controles deben asegurar, definir, considerar y determinar, ¿sí? Que todos estos bienes y servicios externos están dentro del control de la OMC. ¿Qué más? Dice que los controles que tenemos que tener en claro, los controles que pretendemos aplicar a estos proveedores externos, ¿no? Y a las salidas resultantes, o sea, sus servicios. En el caso de servicios y bienes, bueno, luego de la entrega, ¿no? Del bien y uso. ¿Qué más? El impacto potencial de los procesos, ¿sí? En la capacidad
de la organización de cumplir regularmente los requisitos, ¿no? A los cuales nosotros nos hemos comprometido con nuestras partes interesadas, con las partes también desde el punto de vista legal y reglamentario, ¿no? Hablamos el tema, les explicaba el tema de las bolsas, ¿no? Por ejemplo, que un servicio de transporte y de repente se pierdan pues instrumentos aplicados, ¿no? Nos traería un impacto muy grande. También nos dice que acá tenemos que ver la eficacia de los controles, ¿no? O sea, cuando aplicamos estos controles, al final los medimos, ¿no? Objetivamente. ¿Fueron tal como lo habíamos previsto? ¿Sirvieron estos controles para cerrar alguna brecha que nos pudiese generar algún riesgo en nuestras evaluaciones o en la difusión y uso de resultados? También nos dice que acá tenemos que ver el tema de la verificación u otras actividades necesarias, ¿no? Para asegurarse que todos estos productos, procesos, servicios de los terceros cumplen los requisitos. Entonces, cuando hablamos de verificación, les decía que generalmente verificación es un sinónimo de inspección, es como un sinónimo de auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros decidimos verificar, tomamos parámetros muy específicos y procedemos a contrastar cada una de estas variables, pero de una manera muy, muy específica, ¿no? Muy detallada, y generalmente usamos recursos. Bien, por eso es que la supervisión, ¿no? Nosotros tenemos procesos muy fuertes en cuanto al monitoreo, ¿no? Si todo se verifica. Entonces, responde a este requisito, ¿no? Tipo y alcance del control. También nos dice la norma, también nos dice que tenemos que trabajar, ¿sí? La información para los proveedores externos, y de entre ellos, primero el OMC debe asegurar que estos requisitos deban ser adecuados, ¿no? Antes de comunicar al proveedor externo. O sea, por eso es que cuando se hace un TDR, las coordinaciones se coordinan de manera permanente, ¿verdad? Todos coordinan en la OMC cuando se va a hacer un TDR. Un TDR no es que lo haga uno o dos responsables. Se integra, sí, por unos pocos responsables, pero al final la información que va contenida ha sido trabajada y revisada por múltiples responsables de las diferentes coordinaciones. Entonces nos dice que estos requisitos se tienen que comunicar primero, ¿no? Para los productos, servicios y procesos que van a proporcionar. También nos dice que estos requisitos tienen que hablar sobre la aprobación, ¿no? De los productos y servicios, los métodos, procesos y equipos, y la liberación de productos y servicios. Cuando hablamos de la aprobación de los requisitos, ¿en qué parte podemos evidenciar esto? Que se cumple con esta información. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? En la definición o concepto, creo que se llama. Muy bien. Ahora, pero vámonos al otro lado, al otro extremo. Se habla de una aprobación. Usted tiene que entregar a los 30 días, ¿no? El informe con las actividades relacionadas, por decir algo. Pero ya una vez que se ejecutó, ¿en qué parte? O sea, hay una parte del TDR que nos dice, ¿no? Que a los 30, 60 días, 90 días deben presentar algo los proveedores. ¿Cómo se llama? ¿La orden de servicio? Muy bien, pero eso dentro de los Entregables. Así es, ¿no? Esa es la contraparte, la evidencia, ¿no? Los TDRs dicen, sí, usted tiene que hacer esto, y cómo se evidencia cuando presentan los entregables firmados, ¿no? Con la orden de servicio, los informes y todo eso. Entonces, esta es, digamos, la contraparte, ¿no? Esta es la información para los proveedores externos, y cómo nosotros evidenciamos que cumplimos con esto cuando se revisa no solamente el TDR, sino también vemos los entregables. ¿Qué más nos dice, no? De que la información también debe incluir la competencia. ¿Se acuerdan cuál es el sinónimo de competencia? ¿Se acuerdan? Les decía que son las 3 E y una H. Ahorita hay alguien que sea psicólogo dentro del equipo. Muy bien, habilidades. ¿Y cuáles son las 3 E? Aunque hay una E que a veces se cambia por F. Educación, la experiencia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Educación, experiencia, la especialización o la formación, ¿no? Entonces, cuando nosotros en ISO, chicos, hablemos de competencia, siempre va a ser eso. Yo generalmente digo, es la palabra F con una H, o las 3 E y una H, como para acordarme.
La norma en la versión 2015 no habla tanto de habilidades, lo lleva más por el lado de conocimiento, que es otro requisito, pero en las anteriores versiones siempre sí de manera explícita decía no habilidades como conjunto, pero básicamente se sigue considerando competencia esto. Educación, la formación y la experiencia. Entonces nos dice que eso también debe estar determinado como un requisito y lo está, porque generalmente para la red administrativa se describe todas las competencias, ¿no? O para cualquier otro especialista. También nos dice las interacciones del proveedor externo con la organización. Y acá, por ejemplo, pasa algo interesante, ¿no? El operador logístico se interactúa pues, con nosotros, con la UMC, pero hay un momento en que los dos operadores logísticos interactúan también con nosotros, y eso también está descrito en los TDRs, ¿no? O sea, está como parte de la información. ¿Se acuerdan en qué momento se suscita eso? En las evaluaciones presenciales. ¿Cuáles son los dos operadores logísticos que interactúan con la UMC? ¿En qué momento se suscita eso? ¿Se acuerdan? En el momento de recepción de los instrumentos, aquí en Lima, cuando el INEI entrega todos los instrumentos y los deja en el local del proveedor del servicio de captura de datos. Ahí es donde interactúa el INEI como operador logístico y Polisistemas en la recepción de todos los instrumentos. Y el Ministerio también como agente agilizador en este tema para que estos dos proveedores puedan interactuar. Gracias, Willer. Así es. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? En los casos que se ha suscitado, por ejemplo, la interacción entre INEI, el proveedor Polisistemas y la OMC. Bueno, también nos dice que estos requisitos deben describir las actividades de verificación o validación de la organización o su cliente, ¿no? Que pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. Y definitivamente esto sí se ve de una manera muy, muy clara aquí en el ejemplo cuando se va a hacer la captura y procesamiento de la información, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice la norma. ¿Qué más nos dice? Se vuelve a congelar. A ver, ya. Bien. Entonces, hasta aquí estamos en el capítulo, perdón, 8.5. Disculpen. Entonces, hasta aquí es el tema de los proveedores, ¿ya? De los servicios suministrados externamente. Ahora, haciendo un análisis, ¿cómo nosotros, por ejemplo, tenemos varios mecanismos, ¿no? Les repetía hace un momento, les decía, perdón, que acá en esta diapositiva, por ejemplo, hablamos que estos requisitos son antes, durante y después. Por ejemplo, cuando alguien quiere ser proveedor del Minedu, tiene que cumplir todo una serie de requisitos y eso nosotros no lo vemos. ¿Quién es la oficina encargada dentro del Minedu? ¿Quién es la oficina que ve todo este detalle de proveedores y que interactúan con nuestra coordinación con la parte administrativa en la OMC? Logística. Muy bien. Entonces Logística, es un proceso. pero somos un filtro. Así es. Nosotros apoyamos con múltiples controles, efectivamente. Entonces, cuando alguien va a ser proveedor, ¿no? Tiene que cumplir una serie de requisitos. Ahora, durante, eso es antes de. Entonces, nosotros hacemos la convocatoria y se presenta, ¿no? Pero para ser proveedor también, ¿no? Y para ser seleccionado, o sea, durante la selección, también hay toda una serie de requisitos. Y esto va a depender de dos criterios, básicamente, ¿no? Y ahí Alex me corrige. Nosotros tenemos compras que son significativas, ¿no? Tienen una inversión muy fuerte, una inversión económica muy fuerte y generalmente se rigen por el criterio de mayores a 8 UITs o menores a 8 UITs. En el sector privado muchas veces se habla de compras mayores y compras menores. Y ese criterio de los 8 UITs es uno de los principales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los controles, los requisitos y controles van a estar determinados también por este volumen. Donde hay mayor inversión, generalmente hay mayores riesgos, ¿no? Y por lo tanto deben haber mayores controles. Cosa diferente, pues, aquellos que son menores, ¿no? Son puntuales. ¿Tienen una significancia de riesgo? Sí, sí las tienen. Pero definitivamente comparadas con aquellas que son mayores, no, pues no es igual. Entonces, la norma nos invita también a reflexionar, ¿no? Como una vez que se ha presentado una terna, por decir,
cuáles son los criterios que tenemos para quedarnos con un proveedor y no para irnos con otro, ¿no? Y después de la prestación del servicio, nos dice, por ejemplo, hay que ver cómo fue su desempeño, ¿ya? Porque con base a ese desempeño, recuerden que los proveedores a veces ofrecen de todo, ¿no? Se comprometen a todo. Y pueden tener muy buenas intenciones, pero a veces las empresas no todas tienen la misma capacidad, sea económica, recursos materiales, entre otros. Entonces se suscitan problemas durante el desempeño del servicio o en la entrega del bien. Pero ante, como decíamos siempre, ¿no? Ante la ciudadanía, ¿quiénes son los responsables? ¿Los proveedores o nosotros? Nosotros. Entonces nadie va a entender que por la falla de un proveedor nosotros nos equivocamos. O sea, nadie lo consigue así. Por eso es que se dice que esos controles, ¿no?, del durante también son muy importantes y también el posterior. O sea, cómo ha sido su desempeño. ¿Fue puntual, entregó todo, cumplió todo, respetó los requisitos? ¿Por qué? Porque luego, con base a eso, en teoría deberían reevaluarse. Acá pasa algo muy interesante, ¿ya? Y que es la primera, digamos, la primera gran diferencia con respecto a las organizaciones privadas. En una empresa privada, cuando un servicio no gusta, no es el adecuado, sí se parece en el Estado a que, ¿qué es lo primero que hace? Penaliza, ¿verdad? No, tú me causaste un daño económico, entonces ya yo te penalizo. Pero en la parte privada, las empresas privadas dicen, ¿sabes qué? A ese proveedor nunca más lo volvemos a contratar. Pásale a la base de datos de proveedores observados. En gestión pública no se puede hacer eso, ¿verdad? Está en sitio ahí. Entonces, ¿qué sucede? De que si nosotros hacemos eso como gestión pública, el proveedor nos puede demandar. ¿Por qué? Porque puede ser que haya hecho una mala práctica, puede ser de que haya incumplido varios puntos, pero no es que nosotros le digamos, ¿sabes qué? Nunca más te presentes y nunca más te contrato, porque va contra la ley. Y eso es un producto muchas veces de críticas, ¿no? Porque dicen, hasta que no haya una resolución, creo hasta que no haya una resolución penal o algo similar, tú no, a mí no me puedes discriminar y yo me puedo seguir presentando a todos los concursos que ustedes convoquen, ¿no? Entonces ahí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque en gestión pública ya sabemos que no es un buen proveedor, pero sabemos que por un tema normativo tampoco lo podemos excluir. Por lo tanto, si este proveedor se adjudica algún contrato, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tener que redoblar esfuerzos o triplicar esfuerzos por controles o por tratar de subsanar, porque al final, como repito, si algo no tiene los resultados previstos, la ciudadanía, nuestras partes interesadas, la alta dirección, no van a entender que ha sido necesariamente por el proveedor. Nos van a juzgar a nosotros como responsables y causantes, ¿no? Sobre todo eso, a pesar de que no es justo. Por eso es de que en la norma, si bien estos requisitos de evaluación, de selección, de seguimiento del desempeño y reevaluación nos piden que sean las prácticas a cumplir, valgan verdades, en gestión pública es muy complicado esto de reevaluación de proveedores. Por eso es que muchas veces un mecanismo que se llega a presentar son las penalidades, ¿no? Como acción de, digamos, ¿no? de acciones frente a un caso, pues, no deseado. O lo otro, pues la parte positiva es la presentación de conformidades del proveedor, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos. Pero como digo, generalmente en las empresas privadas no sucede así. Yo te penalizo y te pongo como proveedor observado y nunca más contrato contigo, ¿no? Por eso es que hay empresas que dicen, no, yo nunca he podido entrar a ese mercado. ¿Por qué? Porque o son muy exigentes o no tengo la capacidad o porque están vetados. Entonces, eso solamente como un ejercicio. Otro requisito que la norma nos habla, que es de 8.5, producción y provisión del servicio. ¿Qué nos dice? Acá ya estamos entrando a la parte ya de todas lo que son, digamos, las evaluaciones definitivas, ¿no? Ese es el requisito anterior. Entonces, ¿qué nos dice? Que primero en la OMC, ¿sí? Tenemos que tener información. Tenemos que saber las características del producto, las actividades a desempeñar y los resultados que queremos lograr, ¿no? ¿Qué más nos dice?
También tenemos que controlar la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados. Acá sí vuelve a salir nuevamente el tema de las calibraciones, ¿no? Si algo necesita pesarse, medirse. Entonces, ¿qué más nos dice? Que también tenemos que tener controles sobre las actividades de seguimiento y medición en todas las etapas de nuestros procesos. ¿Para qué? Para verificar que se cumplen todos los criterios que hemos establecido en nuestros controles, ¿no? O sea, acá básicamente son todos los controles que tenemos en la realización de nuestras evaluaciones hasta la difusión y uso de resultados. También nos habla si tenemos controles sobre el uso de la infraestructura y el entorno adecuados. Entonces, como nosotros no trabajamos las evaluaciones, no, ni la difusión, digamos, en un único lugar. Generalmente esto está a cargo del operador logístico. Sí tenemos controles sobre todos estos puntos, ¿no? Se hacen inspecciones a las sedes jurisdiccionales, al proveedor de la captura, ¿no? También cuando se va y se hace uso, difusión y uso de resultados se coordina, ¿no? Con la DREL. Entonces, a pesar de que se requiere una infraestructura y nosotros no lo hayamos provisto, sí tenemos control. Y esto es lo que la norma de una u otra manera exige, ¿no? También nos dice la designación de personas competentes, y en este caso pues tenemos a todo el equipo del OMC, ¿no? Que de una u otra manera también hacen roles de supervisores. ¿Qué más nos dice? Nos habla también, si no me equivoco, de la validación y revalidación. ¿Qué es validar? Validar, les decía, que es tener la certeza de que el producto que ofrecemos, de que los resultados de nuestras evaluaciones, o sea, primero que nuestras evaluaciones y los resultados de estas, ¿no? Sirven para el fin previsto. O sea, sí, cumplen con lo que queremos. Pero a veces también es necesario volver a revalidar, ¿no? Hemos validado una vez, no tenemos que revalidar, volver a hacer ese paso. Entonces nos dice que en los casos que sean necesarios, sí. ¿Dónde puede aplicarse esto? Por ejemplo, es en el procesamiento de la información, también en el tema de las validaciones de los instrumentos, ¿no? De evaluación. Entonces, yo estoy segura, estoy convencida de que nosotros también hacemos mucha revalidación. Otro control que nos pide es la implementación de acciones para prevenir errores humanos. Entonces, nuestros TDRs también son muy fuertes en cuanto a requisitos de personal, ¿no? de la red administrativa, y hasta para nosotros mismos, ¿no? El UMC personal que realiza todos estos trabajos de supervisión, de monitoreo, tiene años de experiencia, ¿no? No es que sean personas que de un momento a otro asuman estos roles, no. Y también de una u otra manera hablamos en alguna de las charlas de que también hay una línea de carrera interna. Entonces, ¿cumplimos? Sí. También nos habla de los controles en la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega, ¿no? O sea, acá tenemos, recuerden, dos momentos donde nosotros nos relacionamos con nuestras partes interesadas. Primero, cuando se están aplicando las evaluaciones, y la segunda es cuando se están difundiendo y haciendo entrega de información para uso de resultados. Entonces, ¿hay actividades posteriores a estas? Sí, así es, sí hay, ¿no? Y la norma nos dice, ¿no? ¿Cuáles son? Tal vez después de la prestación de una evaluación, donde hay unas coordinaciones que con los directores, los docentes, los padres de familia, y plazos, bueno, ¿no? Hay unas comunicaciones. Pero también una vez que se ha entregado la información de uso de resultados, ¿no? También nosotros hacemos toda una serie de acciones adicionales, ¿no? Muchas veces en OMC se ha pedido información de años pasados, información histórica. Entonces, eso, por ejemplo, es una actividad posterior, ¿no? A la entrega de información sobre un determinado periodo. ¿Qué más nos dice la norma? La norma nos dice identificación y trazabilidad. La identificación y trazabilidad, básicamente, acá me olvidé de ponerle las huellitas. Ya. Identificar y trazar. La identificación es la capacidad, básicamente, como nos dice la norma, ¿no? De que en la OMS tenemos que utilizar medios apropiados para asegurar la conformidad de los productos y servicios durante todos nuestros procesos. Entonces nos dice que debemos identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición, ¿no? Que se dan a la producción y prestación del servicio.
Y nos dice también que debemos controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito. Me explico. Cuando hablamos de identificación y trazabilidad, por ejemplo, nosotros tenemos múltiples mecanismos de identificar. Identificamos primero las evaluaciones que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque están circunscritas a un periodo, 2021. ¿Qué tipos de evaluaciones lo vamos a hacer? ¿Cómo identificamos cada tipo de evaluación? Por los nombres que vamos dando, ¿no? Si es un instrumento, el instrumento tiene un nombre, instrumento de evaluación para segundo grado de educación primaria, ¿sí? Y también se puede identificar, ¿por qué? Porque estas tienen nombres, ¿no? Nombres de los estudiantes que se va a evaluar, en qué distrito, el nombre del colegio, de los docentes, ¿ya? Y esta identificación llega hasta la entrega y uso de resultados, ¿no? Ahora, ¿qué es la trazabilidad? Simplemente saber la historia, cómo inició y cómo terminó, y tener la capacidad de que en el tiempo nosotros podamos hacer una trazabilidad, digamos, ¿no? Retrospectiva, ¿no? Los resultados que ahora estamos difundiendo, a ver, fueron de las evaluaciones que se realizaron, ¿cuándo? El año pasado, por decir algo, o hace 2 años, ¿no? Dependiendo si es una nacional o una internacional. Entonces, básicamente, la identificación y trazabilidad sí están asociadas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir a qué periodo, qué áreas, qué grados, a qué estudiantes se evaluaron, cuándo se evaluaron, ¿no? Y tienen una identificación única, así como de los documentos también, ¿no? No es lo mismo el TDR de las evaluaciones que se aplicaron en el año 2017, que las del 2018, que las del 2019, ¿no? Y esta información, bueno, está siendo difundida 1 año, 2 años después, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos la trazabilidad? Yo quiero saber, a ver, qué áreas o qué sedes jurisdiccionales, ¿no? Cuántos alumnos evaluamos, quiénes fueron, o si fue por una internacional o una nacional, dónde está toda esa información, las bases de datos, ¿sí? Demostramos que estamos cumpliendo con esta identificación y trazabilidad. Esa es, en pocas palabras, ¿no? Es como seguirle las huellas a todo, ¿no? Seguirle los pasos y en el tiempo. ¿Qué más nos dice la norma? No, la norma nos habla de la propiedad perteneciente a las partes interesadas, proveedores externos. Entonces nos dice que el OMC tiene que cuidar la propiedad de los clientes o proveedores externos, o sea, de las partes interesadas. Para ello hay que identificar, verificar, proteger y salvaguardar esta propiedad, ¿sí? Y cuando hay una pérdida, un deterioro o inadecuado uso, entonces hay que informar. A ver, hagamos un ejercicio. La propiedad nos dice aquí que puede incluir materiales. A ver, ¿qué materiales empleamos nosotros del operador logístico INEI o de un operador logístico en procesamiento como Polisistemas? A ver, ¿qué propiedad podemos tener respecto a ellos? Acá lo dice, ¿no? Pueden ser materiales, componentes, herramientas, equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos personales. ¿Podemos tener los datos personales de los operadores logísticos? Cuando nosotros hacemos uso, por ejemplo, no nosotros, pero se requiere hacer uso de instalaciones, podemos también tener datos de esas instalaciones. ¿Podemos nosotros de alguna manera afectar esas instalaciones? Es decir, podemos hacer una supervisión, una inspección, hacer uso de algún equipo. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Entonces, por ejemplo, durante la codificación, Polisistemas lleva a nuestros codificadores hasta la planta de Lurín, creo que es, o Pachacamac, y ellos trabajan allí con los equipos que Polisistemas pone a disposición para hacer el trabajo, ¿no? Entiendo que eso mismo pasa con, por ejemplo, cuando se hace la depuración, ¿no? Hay equipos que se usan, no sé si a eso se referirá esto. sí, sí. Acá básicamente es todo aquel bien material, tangible, intangible, que esté de alguna manera bajo nuestro control, ¿sí? Se conoce como propiedad perteneciente a estas partes interesadas. Entonces nos dice que siempre y cuando nosotros tengamos esa facultad
¿no? De tener algo, sea una propiedad intelectual, datos personales, equipos, componentes, materiales, de cualquier parte interesada. Entonces nos dice en la norma que es una propiedad que nosotros estamos llamados a custodiar. ¿Cuál es el ejemplo más saltante? En caso de los datos personales de los estudiantes, perdón, de los docentes, de los directores también, de los padres de familia, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. En el caso de un proveedor externo, nosotros de una u otra manera podemos, de alguna manera tenemos propiedad de ellos, también por datos personales. Ahora, en el caso de que nosotros, por la misma supervisión o por el mismo trabajo, que tengamos que hacer uso de alguna máquina, alguna herramienta, una impresora, entonces también aplica este requisito, ¿sí? A eso se le llama propiedad. Por ejemplo, también veíamos en el caso de los derechos de autor, ¿no? Donde hay una propiedad intelectual. Entonces también ahí tenemos una serie de controles, una serie de mecanismos, ¿no? Para tratar esto. Entonces, la norma nos dice que cuando haya esta propiedad perteneciente a estas partes interesadas, pues tenemos que cuidarla, tenemos que identificar, verificar, proteger y salvaguardar, ¿no? Y si es que perdemos o hacemos uso inadecuado, hay que informar, ¿no? Y mantener las evidencias del caso. Esto es lo que nos dice este requisito. ¿Qué más? Dime. Disculpen, una consultita, una preguntita. ¿Hay alguna diferencia? Por lo que mencionas, hemos puesto tanto o sea, le estamos llamando propiedad a los bienes, por ejemplo, en el ejemplo que ponía yo en hace un ratito, ¿no? O sea, el escritorio, la computadora, los servidores que se utilizan para el servicio de codificación, con los codificadores contratados por el proveedor, y también ahí está como propiedad también la información que se genera, las imágenes de los cuadernillos digitalizados, el producto de la codificación que vendría a ser ya la calificación de cada una de las pruebas de cada uno de los estudiantes, de cada ítem en cada estudiante, y que esto después se integra con la base de datos final que tiene los datos personales de los estudiantes y sus respectivas respuestas para su posterior procesamiento. Aquí yo veo dos tipos de propiedades en un determinado momento, ¿no? En ese momento tenemos la información y los bienes que mencionas, la computadora, los servidores, que que en un determinado momento, mientras se desarrolla el servicio, se podría decir que, bueno, sí, pues hacemos uso de eso. Pero cuando acabe el servicio, el servidor sigue siendo el proveedor, no queda con nosotros. Pero la información, la data, lo que generó las imágenes y la data en sí, eso sí es un entregable y se queda con nosotros. La norma ISO tiene alguna diferenciación para eso, para aquello que temporalmente, mientras dura el servicio, lo utilizamos, y aquello que digamos sí va a quedar como propiedad nuestra, o sea, algo así, las imágenes, porque todo eso sí es un entregable y sí queda con nosotros. ¿Hay algún tipo de diferenciación? ¿Lo llama de una manera distinta o para efectos de esta parte que estamos viendo, simplemente todo esto es la propiedad? Sí, sí, Kuller, gracias. Tienes razón. Hay que clarificar, que creo que los estoy confundiendo. Primero, la propiedad es aquella que nosotros vamos de una u otra manera a tener, ¿sí? Al momento, por ejemplo, primero, cuando vamos a aplicar una evaluación y después cuando vamos a hacer la difusión y uso de resultados, ¿no? Pero cuando se suscitan estos dos grandes momentos, internamente nosotros vamos a manejar algún tipo de propiedad. La norma, en este caso, ¿no? Si bien el requisito es general, no, hay una prioridad. ¿Cuál es la propiedad de más alto impacto que nosotros manejamos para poder agarrar y hacer todo este tema de las evaluaciones y la difusión y uso de resultados? ¿Cuál es la primera propiedad? La más importante. Ya que si por ahí se divulga, se rompen los principios de confidencialidad, de probidad, nuestros principios que tenemos. Las pruebas. Exacto. Las pruebas. Así es. Esa es la primera propiedad. Por eso el requisito es general, pero en realidad es lo primero que tenemos que apuntar, ¿no? Las pruebas, la información concerniente a las pruebas.
Entonces, en una escala jerárquica, ese es el principal criterio. ¿Cuál es la que se relaciona directamente a lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos pues evaluaciones y difundimos los resultados de logros de aprendizaje, pero dentro de ellas es información, así, la más directa, la más relevante, ¿no? La que es la razón de ser del OMC, ¿cuáles son? Sí, toda información que está relacionada a los estudiantes, que está en las pruebas, ¿no? Entonces, ese es lo primero. Lo segundo, si es un uso temporal, obviamente el control va a ser también temporal y muy, muy puntual probablemente, pero no va a tener el mismo impacto que, por ejemplo, cuando manejamos la información de los estudiantes. ¿Sí? Ese es un criterio que sí, no sé si responde a tu pregunta, Wilder. Sí, sí. Ya quería ver todo esto, ¿no? Si es que existe una diferenciación, me dice que sí, sí existe, ¿no? Sí, pero siempre, chicos, acá lo primero son los datos de los chicos, de los estudiantes, ¿no? Todo aquel dato sensible donde, miren, y justo estamos relacionados a requisitos. Nosotros por transparencia, ¿no? Es más, hasta los mismos aplicadores de procesos, ellos firman unas declaraciones juradas en el tratamiento de los datos de los estudiantes, ¿verdad? O sea, no pueden agarrar y hacer uso de esa información. No pueden agarrar ni copiar, llevarse algo, sacar algo, o sea, desde el proceso de codificación, ¿no? Depuración, pasando también al momento de la aplicación, ¿no? Entonces, ese es el primer criterio que uno tiene que tener en claro para este requisito. Sí, pues si usamos una impresora, el control es puntual, pero referente al impacto que va a tener en el cumplimiento de un requisito, sí, pues tal vez será el último de 20 controles que existen, pero no tiene la misma relevancia de los otros controles que tenemos al momento de velar por la confidencialidad, ¿no? Por el tratamiento de la información. ¿Sí? A eso se refiere. Pero, Nereida, ¿y cómo así es? Ya, no, entiendo lo de las pruebas y entiendo que esa es propiedad nuestra, ¿no? Pero, ¿cómo se relaciona eso con los clientes o proveedores externos Ya. que es también de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, porque Ajá. las pruebas, por ejemplo, no son de Polisistemas, ni son de los estudiantes. Las pruebas son propiedad del ministerio, ¿no? Ajá. Está bien. Ya te entendí. Primero, la información, digamos, la información que se coloca en las pruebas, ¿sí? Es propiedad nuestra. Ya. El requisito no está tomando estos, no, sino aquellos que son propiedad perteneciente a terceros. Olvídense de clientes o proveedores externos. La norma lo dice, pero la interpretación, acá recuerden siempre que les decía que nosotros nos regimos por el criterio de partes interesadas. Acá lo que la norma dice, la propiedad perteneciente a las partes interesadas con las cuales interactúan. Una de ellas, y la principal, digamos, diría yo, es la información de los estudiantes. Las pruebas no, la prueba no va con este requisito, porque ese sí es propiedad nuestra. Lo que sí es propiedad de otros que sí estamos manejando nosotros, porque lo necesitamos, por ejemplo, pero no son nuestros, son los datos de los alumnos. ¿Qué acciones tenemos nosotros para controlar que esto no tenga un mal uso? ¿No? Hacemos firmar declaraciones juradas, por ejemplo, a los aplicadores de procesos. Es más, a todo el personal que interviene en todos los procesos, si no me equivoco, ¿sí? Y por la ley de transparencia ahí, ¿verdad, Alex? También hay información, tiene una categorización de información confidencial, pública. Entonces, Ley nos de protección regimos. de datos personales. Exacto. Este es el ejemplo. Ajá. Aquí yo no es de lo que no, o sea, no es tanto de la información, este requisito no habla de lo nuestro, sino habla de lo que nosotros tenemos, ¿no? Que no nos pertenece, ¿no? Que le pertenece a terceros, pero que lo necesitamos para nuestro trabajo. A eso se refiere este requisito. ¿Sí? No sé si los confundí, Ya. disculpen. ¿Ya? Es como el banco. Siempre me gusta ese ejemplo. El banco maneja nuestro dinero. Sí, pues, esa es su razón de ser del banco, ¿no? O sea, tienen que ganar y nosotros también tenemos que tener la seguridad que nuestro dinero está bien administrado. Pero ahí también se maneja la propiedad
no tanto por el bien físico dinero, sino también porque ellos tienen nuestros datos. ¿Ustedes se imaginan que los datos que tienen los bancos anden por ahí pululando en la calle o que sean visibles para pues cualquier hijo de vecino, para una banda criminal? ¿Se imaginan lo que harían con esa información? ¿No? No serían seguimientos, estaríamos expuestos a que nos secuestren, nos roben. Ya, es más o menos esa lógica, pero en el caso nuestro de los estudiantes, que tenemos que cuidar esa información, ¿no? Que no es nuestra, pero tenemos medidas de control, ¿no? Por ley de transparencia, datos personales, y esto nosotros lo trasladamos también, ¿no? O sea, no es que cualquiera va y tiene nuestra información o información de terceros, ¿no? Bueno, y trabaja sin ningún control, no es así. En OMC, si hay algo que es muy fuerte, es el control de calidad que se hace en todos los procesos. Bien, nos vamos a quedar hoy día hasta este punto. Hice un repaso del diseño y desarrollo de los requisitos que vimos, porque sí, la semana pasada sé que muchos no pudieron estar, es una semana muy, muy complicada. Sí, exacto. Entonces, trate de hacer un pequeño repaso para que para seguir, ¿no? No le pierdan la continuidad. Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, consulta, sugerencia, algo que no haya quedado claro. No. Perfecto. Nere, disculpa, ¿va a haber lista de asistencia hoy día? Perdónenme, sí, y eso es lo primero que siempre hago, mi lista de asistencia. Discúlpenme, por favor. Tengo que cerrar mi... Ay, no, creo que cerré mi lista de asistencia, es porque no estaba viendo. Interpretación. Ya, aquí está. Mira, no puedo la lista de asistencia. Ay, Dios mío, qué torpe que soy. A ver, permítame un minuto, por favor. Un minuto, porque sin querer, queriendo, como dice el chavo, no les compartí el Forms. Y es lo primero que siempre hago porque tenemos que generar evidencia de todas nuestras reuniones. Es lo primero que nos van a pedir en una auditoría. Ya, entonces ahora sí les comparto. Discúlpenme, por favor. Ya, a ver. Y aquí está. Gracias, Karencita, por recordarme, porque si no, ya está. Ya acabo de pasarles. Ya, gracias, Nere. Por favor, si lo pueden llenar. Sí, no voy a cerrar. Sí. Nosotros estamos como que llenan el cuestionario previstos que el 4 de noviembre terminamos toda la norma 9001. Hay una segunda parte que es la interpretación de la norma 19011, pero no es como esto. La norma 19011 ya son técnicas que aplican los auditores internos. Entonces, eso va a ser eminentemente talleres. Ya por ahí se va a dar unos tips, ¿no? De que consta un marco teórico muy breve y básicamente vamos a hacer talleres, ¿ya? Son prácticas que vamos a realizar. Y desde ya quería decirles de que ahí una hora no nos va a ser tan, como que tan idóneo. Por esa razón es que quería ver si nos podíamos organizar más adelante para tal vez tener una hora y media o 2 horas, ¿no? Y de su tiempo. Entonces, por favor, lo someto a su consideración para que me propongan qué fechas o qué días podrían ser, ¿no? Como que puedan manejarlo sin que se cruce pues con toda la carga laboral que nunca falta. Entonces, por favor, vayan pensando en una opción y ¿pueden llenar la lista de asistencia? Ya llené. Gracias, Nereida. Ya está también. Gracias, Marri, también. Muchas gracias. Ya llené la lista. Gracias, Karencita, muchas gracias. Gracias. Gracias, Cintia. Muchas gracias, Nereida. Muchas gracias, Nereida. Gracias. Hasta Gracias. luego.
Gracias, Johnny. Chao, nos vemos. Héctor, gracias, Cintia, Wilder. Waldo, gracias. Buenas tardes. Felicita, Johnny. Gracias, Nereida. Buenas tardes. Gracias también. Buenas tardes. Hasta luego, chicos. Gracias.